Ahora, en Al Aire, llega el momento de explorar lo que sucede en nuestras mentes. Bienvenidos a Dementes. En este espacio vamos a hablar de psicología, de emociones, de pensamientos y de comportamientos. Vamos a descubrir cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Aquí comienza Dementes. Y así nomás estamos, 10:42. Mi querida Pauli Béjar, ¿cómo le va? Buen día. Hola, queridos compañeros, Pauli. aquí en el segmento de Mentes, que lo que pretende es acercar la psicología a la vida cotidiana. Y como dijo Luis Felipe, la semana pasada hablamos de esta figura del cuidador, enfocándonos sobre todo a la mamá, que se convierte en el pilar absoluto cuando un hijo o una hija atraviesa por una situación de salud compleja o una situación con necesidades especiales, con el requerimiento de cuidados especiales. Hablamos sobre el agotamiento, la entrega total, sobre la necesidad de la red de apoyo, pero hoy queremos dar un paso más allá, ¿sí? Porque cuando hay un niño o una niña que requiere esto, hay un sistema familiar que se transforma. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Cómo vive un niño de 4 años que de pronto su mami ya no le puede mirar tanto? Y vamos a ver cómo esto puede afectar los vínculos y la necesidad de cuidar también a los que parecen estar bien. Así que con eso volvemos preguntando tal vez a nuestros queridos oyentes si tuvieron que compartir la atención de los padres con un hermano enfermo o con una discapacidad, cómo lo vivieron, si alguna vez sintieron culpa por tener que estas necesidades emocionales cuando la familia estaba enfocada en otro hijo que necesitaba atención, o cómo les hubiera gustado que digan o escuchar en ese momento, cómo impactó eso su relación. Y esperamos sus mensajes al 096-3525-390. Muy bien. Listo, mi querida Pau, entonces con esto regresamos nada más. Oye, es que hay un montón de mensajes que de la parte anterior de la bronca se anterior. quedaron pegados. ¿Sabes que yo en redes sociales, eso? en redes sociales vi hace mucho cuando una chica estaba dando a luz, ¿no es cierto? ¿Ya? Y todo el mundo corrió a ver al bebé, pero mamá fue corriendo a ver a su hija, Oh. ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ¿quién cuida del cuidador? Bien, o sea, este tema se merece esta segunda parte. Y recuerden interactuar con nosotros, amigos. Y ese es el ejemplo de todo, de la vida. O sea, claro, todos los tíos, sobrinos, incluso el papá del guagua fueron a verle al guagua. ¿Y quién le fue a ver a la parturienta? La mamá. La mamá. Sí, no hay que ¿Sabes olvidar. que ahora hay una recomendación que se hace, y es que el bebé que nace traiga un regalito al hermanito? Ah, sí, usualmente, Sí, ¿no? Ya se está ajá, haciendo, es exactamente. una costumbre. Sí. Muy bien, bueno, por acá tenemos algunos mensajes del 2190, dice, buen día, por favor ayúdeme con la canción Embrujo de Romualdo Vallenato, está bien, con muchísimo gusto, y saludos para mis amigas del trabajo. Evelyn, apúrate con esos pedidos de los Rosarios para enviar. Apure, Y Lidia, Evelyn. necesitamos las facturas, Claro. apúrele, dice, ¿no? Las quiero muchísimo, es lo que nos dice por acá, nos manda el video. Lindas. Trabajando, ahí está. Hola amigos rumeros y un cordial saludo, gracias por alegrar las mañanas, me pueden ayudar con un tema vallenato que se llama ¿Qué será de mí? De Alejandro Palacios con Rafael Orozco. Listo, ya les vamos a estar buscando estas canciones y con muchísimo gusto se las vamos a programar. Ahí estamos, 10:53, complaciendo sugerencias que llegan a través del 096-3525-390. Ahora sí, Pauli. Ahora sí, me queda Pauli. ¿Quién cuida al cuidador? Parte 2. Bueno, quiero mencionar algo. La semana pasada estuvimos auspiciados para una de las charlas, de las conferencias que di por la Fundación Red. No sé si ustedes conocen lo que es la Fundación Red. La Fundación Red fue fundada por Stephanie Spin, esta periodista bien conocida por todos, cuya hija tiene esta enfermedad neurológica que se llama Red. Y ella, en función de esto, hizo esta fundación, y ahí hay un grupo de apoyo para madres con niños con estas dificultades, porque justamente esto es una de las cosas que hablábamos acerca de la red de apoyo, de poder hablar lo que para el resto del mundo llega a no a ser desconocido, porque asumimos que eso es lo que le tienen que hacer esas mamás, y tienen que hacerlo bien y calladitas. ¿Sí? Entonces, imagínate tú qué bonito tener este grupo de apoyo hacia madres, porque el impacto en el sistema familiar hace un desbalance de roles, y justamente es una de las cosas que oí en una entrevista con personas o con mamás de esta fundación, en las que decían que ellas postergan todo lo que era su rol o sus
búsqueda personal, incluso laboral, porque alguna de estas cuidadoras necesitan estar 24/7, entonces hay una sobrecarga física y emocional. Hay estos cambios en la dinámica familiar, se organizan las rutinas, los horarios y hasta la economía familiar. Entonces hay un impacto en la pareja, ¿sí? Por el estilo de cuidado, por lo que requiere y el impacto en los hermanos, que era un poco el tema que queríamos hablar hoy día, ¿no es cierto? En los hermanos se presentan estos sentimientos ambivalentes. ¿Qué significa eso? Te quiero, te adoro, pero estoy un poquito enojado contigo, ¿no? Que requieres tanto cuidado. Claro, no me quites atención. No me quites atención. Y fíjate que este sentimiento se presenta de distintas formas porque se presenta de acuerdo a la edad. Un niño, un chiquito que ya había superado control de esfínteres puede volver a hacerse pipí en la cama. Porque es una forma de protestar, es una forma de llamar la atención, ¿sí? De requerir de nuevo que su mamá vuelva a mirarle, ¿no? Sienten confusión, sienten celos, sienten deseo de atención. También cuando son más grandes y empiezan a racionalizar la situación, a veces se ponen el peso en los hombros de, entre comillas, portarse bien para no ser más carga, ¿sí? Y claro, hay unos efectos secundarios que reciben elogios de su mamá, de su papá, de sus abuelos, de ser tan buen ñaño, tan responsable, que se siente ratificado por eso y no habla de lo que está sintiendo. Entonces, una de las cosas que es importante en el sistema familiar es que los papás tengan un espacio para atender a este niño que en principio no requiere atención especial, pero que también tiene su propio mundo. ¿Qué podría sentir? Tú dices que está elogiado y le gusta el elogio, pero está ocultando lo que en realidad siente. ¿Qué podría sentir? La culpa. Culpa, por ejemplo, por querer seguir su vida. ¿Sí? Culpa por a veces sentir celos. ¿Sí? Culpa porque también puede sentirse desplazados o por asumir un rol de cuidador, lo habíamos hablado la anterior vez, un rol de ayuda prematuramente, cuando esto había. Fíjense como hablábamos que los niños humanos somos los que más requerimos atención dentro de los mamíferos, ¿no? Y entonces en ese rol ellos están ahora prematuramente atendiendo a otros sin haber terminado de recibir la atención, que son los vínculos los que ayudan a la maduración biopsicosocioemocional cuando somos chicos, ¿sí? Entonces, incluso si son ya más jovencitos y un poco hacen su vida, tal vez culpa por no involucrarse más, ¿sí? Por querer llevar una vida normal, ¿no? Y es importante en este sentido tener una comunicación abierta con la familia, una claridad en los roles. ¿Quién es el adulto a cargo? Soy yo, pero sabemos, y este es uno de los factores que escuchaba en esta lindísima entrevista, que no siempre es así, porque los factores económicos pueden hacer que los padres sigan estando afuera buscando el mantenimiento económico de la familia y efectivamente sean los hermanos pequeños aún los que tomen a cargo el cuidado de alguien con necesidades especiales, sea por una operación o sea por algo más permanente como una discapacidad, ¿sí? Entonces, la posibilidad de ayudar no se establece como una posibilidad, sino se establece como el rol permanente. Sí, eso es lo que le toca hacer a ese niño o a esa niña. Y bueno, es una realidad que atraviesa mucho nuestro país también, ¿no es cierto? Entonces, hay una madurez forzada, y hablamos de los sentimientos ambivalentes, pero hay una madurez forzada, porque se tienen que asumir responsabilidades que aún no le... De acuerdo a ese nivel emocional, ¿ya? De acuerdo a ese nivel emocional. Si hablamos... No, bueno, ya no quiero poner leña al fuego sobre el tema anterior, pero hablábamos ahí también de la madurez emocional sobre lo que escuchas, ¿no es cierto? Aquí es madurez emocional sobre lo que vives, ¿ya? Y también hay un tema de la invasión de los propios espacios, ¿sí? Porque este papá y esta mamá no tienen tiempo para atender a este niño individualmente. La atención de toda la familia se centra al que tiene las mayores necesidades, ¿sí? O el que está viviendo una enfermedad o el que está viviendo una discapacidad. Entonces la familia gira en torno a esto y algunas veces los ñaños, los hermanos, se vuelven más protectores, pero otras veces también se vuelven más distantes, buscan su propio espacio, ¿sí?
Tengo una pregunta que ya nos llega de un amiga de 4800. Dice: amigos, al respecto del tema que están tratando, sugerencia. Hay personas que dedican su vida a cuidar a alguien, de pronto mamá o papá enfermos. Se dedican a eso el 100% y de pronto fallecen. ¿Cómo retomar su vida ya en ausencia de la persona a la que cuidaban? Creo que es muy importante esta pregunta porque este es justamente el hecho del rol único que se ha mantenido, ¿no? Y que el impacto que genera el duelo, en ese caso, genera una pregunta trascendental. ¿Quién soy yo ahora que no tengo esta función? ¿Qué hago ahora que no tengo esta función? Porque ya estuve acostumbrado todos estos años a que mi única función fue cuidar a tal persona, ¿no? Y ya después, ¿qué hago? Como cuando te divorcias. Exactamente, sí, hay varios en esos niveles, ¿no es cierto? Varios en ese nivel. También cuando pierdes un trabajo y te has identificado quién eres, pues eso con pasa lo que en la haces. vida por todo lado, Pauli. Por algunos espacios. Volviendo al tema que nos compete en este momento, una de las cosas que hace diferencia en este momento es que la sociedad habla de eso. Antes la discapacidad era oculta y las necesidades especiales eran ocultas. Ahora hay un movimiento entero de la sociedad que, por ejemplo, demanda que los colegios tengan profesores preparados, aunque aún algunos sea solamente en la ley y no todavía en la formación, ¿sí? Que los profesores estén preparados para eso. Haya también como un movimiento de la sociedad, como esto que te digo, que haya grupos de apoyos para madres, que haya fundaciones de ayuda para necesidades especiales. Entonces, así también, como siempre sugiero el apoyo terapéutico cuando es necesario. Esto es desbalancearte. Imaginémonos al hombre que cruza entre dos edificios la cuerda floja y el equilibrio que tiene que tener para no caerse, ¿no es cierto? El momento que hay un desbalance en eso, pierde el equilibrio, se puede caer. Eso es perder algo que nos hacía sentido en la vida, ¿sí? Sea la relación de pareja, el trabajo o, como nuestra amiga está diciendo, alguien a quien dedicábamos la vida. Eso es un proceso de duelo, hay que hacer una adaptación, hay que volver a hacer y eso toma tiempo, depende del sistema operativo. Si nosotros somos bien generosos y bien amorosos con nosotros mismos, vamos a entender que eso toma tiempo, porque la otra es ser juzgadores de nosotros mismos y encima de lo que sentimos, criticarnos por sentirnos mal, ¿no? Y por decir, no, es que ya debería, ya pasó, o la sociedad también nos dice eso. Bueno, ya pasó, entonces ahora sí, ¿qué vas a hacer? Y es como la pregunta aún cuando la situación está tan fresca y es una presión muy grande. Entonces, por favor, busquemos ayuda terapéutica ahora que hay menos, y justamente para eso es este programa, ¿no es cierto? Para acercar la psicología a la vida cotidiana, para poder decir que buscar ayuda no es lo mismo que antes, que nos criticaban por eso. Para eso es una especialidad. Hay un lindo dibujito que dice, ¿para quién buscas cuando vas a construir una casa? ¿A qué profesional buscas? Al arquitecto. Al arquitecto. Cuando te da una muela, ¿a qué profesional buscas? Al dentista. Ok. Cuando quieres aprender en la escuela, ¿a qué profesional buscas? A un profesor. Ok. Cuando tienes un conflicto emocional, ¿a dónde vas? Normalmente. Al bar. Al bar. Con los amigotes. Y amigotas. Con los amigotes. Mira, ese del error. ¿A dónde va? A las amigotas. Yo creo que todo el mundo, sí, todo el mundo van donde los amigos, y normalmente no es que sea una respuesta científica, pues muchas veces te complica más. Ciego. Exactamente. O vas al test de la revista Vanidades o de la revista Hogar. Claro, esas no son ayudas profesionales. Exactamente. Y más te complicas. Ok, o últimamente, ya hablando de las nuevas generaciones, vas a ChatGPT. Ajá. ¿No es cierto? Le das el prompt y... Exactamente, Y ya imagínate, Y ¿no? eso no es bueno. Entonces, si tenemos esta lógica en nuestra cabeza de que el arquitecto no me voy a ir a buscar al dentista para que me construya la casa, ¿cómo así evitamos tanto estas confrontaciones emocionales no buscando al profesional competente que es un psicólogo o un terapeuta? Sin tener miedo de buscar. Sin tener miedo y prejuicios de buscar. Prejuicios. Entonces, gracias por esa pregunta porque nos abrió este debate. Acá tenemos otra, dice, hola Paulina, es lo máximo. Una pregunta, ¿cómo decirle a los adultos mayores que queremos hacer actividades solos, sin ellos, sin que se pongan mal? Soy fan del contenido de Paulina. Ay, qué linda, gracias. No hay forma de decirles más que diciéndolo continuo, con cuidado y con verdad.
¿sí? Voy a Es salir. decir, mañana en la mañana, no le digo, esta mañana en la mañana, papá, mamá, mañana en la mañana voy a salir solamente con mi familia. Este fin de semana voy a hacer algo con mis hijos. Mañana en la noche voy a salir con mis amigas. Voy a irme 3 horas, voy a irme 4 horas. ¿Qué quieres hacer tú en esas 4 horas? Entonces, no tengo nada que hacer, porque claro, hacemos un poco de chantaje emocional. No tengo nada que hacer. Ok, entonces, Solita mira, estás. eso, solita. Entonces aquí te dejo estas revistas, aquí te dejo, mira, hay un súper buen programa, o esta película que te gustó, que interesó, te puedes poner, o cualquier cosa. De tripas, Pero corazón, agarra tu eso corazón, se que va. está diciendo nuestra amiga que escribe, esto que ella está buscando, hágase caso a esa sensación de necesito un ratito para mí. ¿Ya? Ujú. Eso es el cuidado, esa es la pregunta que estamos diciendo. ¿Quién cuida al cuidador? Y uno de los principios era yo mismo, Ujú. ¿no es cierto? Entonces es válido decirles, y sí, puede ser que haya un montón de chantaje emocional, pero para chantajear se necesitan 2. ¿Quién chantajea y quién se deja chantajear? Ujú. ¿Sí? Y una de las cosas es hacerlo directamente, pero por supuesto cálidamente. Pauli, nosotros hemos hablado de algunas aristas con respecto a los cuidadores menores de edad. Ajá. Y me surge esta pregunta porque se han conocido muchísimos casos en los que los hijos menores tienen que hacerse cargo de una madre, de un padre que están postrados en la cama, que por A o B circunstancia no pueden seguir su vida normal y tienen que hacerse cargo del enfermo y De, de los hermanos. hermanitos. Ujú. ¿Cómo se hace en ese caso? Y después, ¿cómo ayudas a este niño a que algo salve su infancia? Ujú, ujú. Yo quiero decir que hay algo que se llama el principio de realidad, ¿ya? Y esta realidad tuya o del escenario que tú planteas, ¿no es cierto? Es muy distinto a la realidad del otro. No podemos generalizar una sola cosa, porque esta situación que existe es una situación extrema. Yo voy a comentar aquí algo también, por ejemplo, una situación extrema es de una persona que se queda postrada luego de una enfermedad cerebrovascular, de un ataque de un cerebrovascular, Derrame cerebral. y ella no tiene grupo de apoyo, ¿sí? La familia lo que hace es cuidarle, pagarle 2 enfermeras, ¿sí? Para el día y para la noche. Entonces son situaciones extremas, ¿sí? Quiero decir con esto que al tener esta variedad de realidades dentro de nuestra vida, una cosa que hay que hacer es saber coger esta y poderla trabajar, ¿no? Lo que yo le pueda decir a esa persona seguramente no aplica porque su realidad es demasiado grande, dolorosa y difícil. Y no quiere decir que yo desde la psicología pueda decirle que no es así. Es así. Y ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Porque la realidad no va a cambiar. Pero ¿cómo ese niño regresa a su infancia? No regresa. Ha quemado etapas. Pierde. Ha quemado etapas. O sea, finalmente ¿sí? fue... Lo que no significa que no pueda ser un adulto funcional. Lo que no significa que tenga que ser desdichado el resto de su vida. Ujú. Claro, Simplemente perdió una etapa de su vida. Perdió una etapa de su vida. lastimosamente las circunstancias le llevaron a eso. Ok, importante. porque si no hay red de apoyo, si está con esta situación que tú me cuidas, que tú cuentas o comentas, es verdad, puede ser. Debemos tener muchísimos casos en nuestro país de situaciones así. Yo justo veía en las noticias también de un niño por el cual estaban recolectando dinero, un niño pequeño de unos 11 años, 12 años, con una discapacidad a cargo de la abuela de tercera edad, que es súper vulnerable, sus papás habían migrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué existió ahí como red de apoyo? Esta fundación que estaba buscando darle una casa, ¿sí? Pero, claro, es una cosa, el niño no está viviendo una infancia, por lo menos la infancia como todos los demás, la mayoría la conocemos, pero no significa que este niño tenga que luego, tenga escrito en algún lado que no puede ser un adulto que sea un adulto que Con aporte a la terapia, sociedad. ¿no? Perdonar y Con demás, ¿no? ayuda, Con ayuda. Sí, sí, exactamente. sí. Nos Después escriben ya por acá. ser Todo un tiene- buen adulto. Todo tiene su tiempo y su espacio. Esa infancia simplemente se perdió. Lastimosamente. Dentro de lo que se llama la visión sistémica de la psicología, dentro del ciclo vital, hay lo que se llaman ventanas de oportunidad. Y es como las conductas se viven en ese momento, ¿no? Nosotros, ¿quién de ustedes conoce adultos?
voy a decir como treintañeros, que aún se portan como adolescentes. Hasta sesenteros. Exactamente, sí. Muchos porque evidentemente tal vez no han madurado, pero otros porque no quemaron o vivieron esta ventana de oportunidad en la etapa que queda. Y entonces empiezan a vivir cosas en un momento que ya no va. Que tampoco es bueno. No, pues no. Que de hecho no claro es bueno. Que sí, no, porque la madurez a tus 30 años requiere otras estrategias tuyas, ¿no? O sea, que asumas las cosas con responsabilidad, no que te fugues de la casa como cuando te hubieras fugado a los 15 años porque no te daban permiso, digamos así, ¿no? Entonces, cuando no vives una etapa, usualmente se puede pasar que se repita o que busques repetirla, pero en la conciencia, ¿no? Pero lo que pasa con estas situaciones extremas es que ese cerebro siempre vive en emergencia. Porque ese niño no va a dejar de vivir en emergencia. Sigue cuidando de sus hermanos chiquitos cuando siguen creciendo. Entonces su cerebro sigue viviendo en emergencia. O sobreprotegiendo a alguien que no necesita sobreprotección. O cuidando, o no dando, por ejemplo, no dándose espacio para hacer una familia propia. ¿Sí? Porque sigue teniendo en su espalda la vida de sus la responsabilidad hermanos de alguien más. Exactamente. Ya adoptó el rol de padre o madre. A veces pasa eso con hijos de madres solteras. Sí, que los hijos adquieren los roles de cuidar a la mamá como si fueran el marido, el esposo, y cuando ya tienen sus propias familias, no logran establecer este orden de mi familia y mi mamá. Siguen como vinculándose de esa forma en el cuidado. Yo te hago una pregunta que me salta aquí por algún conocido. Esta persona ganaba mucho dinero, empezó a ganar mucho dinero apenas se graduó, él vivía con sus papás no tenían una situación económica muy apretada, pero en cambio él empezó a ganar mucho dinero y empezó a cuidar la casa, a aportar en la casa, nunca se casó. ¿Será que le quedó el trauma ese de que él es el protector de sus papás y que no quiso hacer nunca su vida de matrimonio? Porque él ya tiene 60 años, nunca se casó, gana un montón de plata y sigue con los papás, como que él les mantiene a los papás. ¿Se puede dar ese trauma? Yo creo que sí puede suceder muchísimo en la psique de la persona, la obligación. Hay algo que se llaman las lealtades familiares. Las lealtades familiares es un hilo invisible súper fuerte que tenemos, ¿no? Cuando nos sentimos en deudas y estos papás hicieron por nosotros. Es el famoso mamitis y papitis. Puede ser considerado así, sí, no creo. Pero yo quisiera quitar dos palabras de ahí. Ya, no le denominaría trauma, ya, ¿sí? Porque creo que trauma tiene que ver con otro impacto psicológico, ¿de acuerdo? Ahí estamos hablando de un desarrollo en el que la persona no miró más espacios de su vida, solamente se quedó con esta función, ¿sí? No alcanzó a ver otras cosas. Puede ser, ¿sabes qué? Con buenas intenciones, como te digo, claro, con esta lealtad, desde esta deuda de mis padres hicieron tanto sacrificio por mí, yo un poco ahora les que me devuelvo, necesitan, no les voy a dar la espalda, ¿no? Exactamente, sí. Es lo que dice. Entonces también no necesariamente tampoco le vería como mamitis o papitis, creo que ahí hay otro desorden, digamos, de desorden en el sentido del desorden familiar, de ponerme en un lugar que no me corresponde, ¿ya? O de no crecer. ¿Quién es mamitis o papitis? El que yo me quedo todavía con el rol de hijo chiquito. Ese es protector, en cambio. Entonces, pero ahora que tú estás mencionando esto, quiero volver un ratito atrás hacia el tema que estábamos teniendo, porque fíjate que en estos espacios en donde hay un niño o una niña o una persona que requiere cuidado especial, la validación emocional es súper importante. No solo para quien está enfermo o quien cuida tiene derecho de ser escuchado. Toda la familia tiene que ser preguntada en algún momento, ¿cómo estás? Ahora, nosotros, no sé si otro país, pero en Ecuador, parte del saludo es preguntar cómo estás. Entonces, en realidad, no es que nos sentamos a preguntarle al otro, oye, dime cómo te sientes con esto. Claro, ya se hizo más un tema de formalismo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Exactamente. Y no como un, hola, oye, Pauli, cuéntame cómo estás. Cómo de verdad, quiero saber cómo estás. Entonces, esos momentos se crean. Es una responsabilidad emocional de los cuidadores, del adulto a cargo que se siente, que le diga cómo te sientes con esto que está pasando. Hay que crear espacios de diálogo familiar, adaptados, por supuesto, a la edad, con un lenguaje claro para todos, para que todos entiendan
entiendan lo que está pasando. No hay que darles toda la información a los niños chicos, pero por favor, no creamos que les engañamos, ¿sí? Por ejemplo, remitiéndome un momentito al duelo, este lenguaje que utilizamos cuando hay alguien que ha fallecido y que le decimos, está durmiendo para siempre, puede crear un problema de sueño. O sea, no me quiero dormir para siempre, voy a mantener los ojos abiertos por si acaso me duerma para siempre. O a la mamá todo el tiempo le despierto para que no se duerma para siempre. No, la muerte es la muerte, así se llama. Y hay que explicarla como tal. Y hay que explicarla como tal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al lenguaje, de nuevo, para que todos entiendan lo que está pasando. Y si es que es necesario buscar ayuda profesional y también crear momentos cotidianos, ¿no? O sea, un rato de salir a jugar a la pelota, un rato de jugar con las cartas, rutinas familiares compartidas, preparar una comida todos juntos, etcétera, ¿ya? Y hay que estar atento a las señales de alerta que puede presentar. Si hay un adulto a cargo, el caso que tú contabas, Gavita, de un joven, de un niño que sea el adulto a cargo, imagínate un rol así. Ojalá hubiera en su red de apoyo alguien externo que pueda hacer esto, pero fuera de este caso extremo, las señales de alerta en las que podemos poner atención con niños y jóvenes es los cambios bruscos de conducta, ¿sí? Si hay aislamiento, agresividad o este tipo de regresiones como volverse a hacer pipí o volver a hablar como niño, como bebé, también si les duele algo en la pancita, mucho dolor de la pancita, mucho dolor de la cabeza, si en realidad sin una causa médica, ¿sí? O bajones académicos en la escuela, o que la escuela te reporte situaciones, o también sentimientos de culpa o de sobreresponsabilidad. Es que no puedo salir a jugar porque si no, ¿qué va a hacer de mi ñaño? No, ¿sí? Ahí hay que poner un orden. Entonces, es importante que la familia mire esto y dedique tiempo exclusivo a cada hijo. Un momentito, la hora del cuento. Por ejemplo, crear una rutina así, o salir a jugar a la pelota un ratito, crear una rutina así, les da a los niños un poco más de sostén, de estabilidad. Uh-huh. Si usted tiene cualquiera de estos signos, estas señales, y obviamente le preocupa, usted tiene que comunicarse con la Pauli. ¿A dónde se comunican contigo, mi querida Pauli? Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, como psicóloga.paulinabejar, o en mi número celular 0999 70 86 23. Muchísimas gracias, Pauli, súper interesante, la gente se prendió, súper interesante, porque esto pasa, si bien es cierto, no quizá con gente con necesidades especiales, pero es muy común cuando te dejan el hermanito mayor, que los papás trabajan, como tú dijiste, así que es un tema súper interesante, así que no deje de llamarle a la Pauli si encuentra alguna de esas señales que le pueden inquietar.